En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de la solemnidad de Pentecostés. La Iglesia nos da varias lecturas porque hay una misa, la vigilia, hay lecturas para la vigilia extendida con varias lecturas más que lo que solemos tener. Están las lecturas del día, que es la que voy a estar leyendo. Incluso en las lecturas del día nos da dos opciones para ciertas lecturas, así que hay muchísimo. Si Dios quiere, voy a poner todas las opciones abajo para que, si tienen el tiempo y la oportunidad, lean todas las lecturas, que es una buena reflexión en esta gran solemnidad que la Iglesia considera el nacimiento de ella misma, el nacimiento de la Iglesia. Así que, pues vamos a comenzar. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de un viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban, diciendo: ¿Es que no son galileos todos estos que han estado hablando? ¿Cómo es pues que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y la parte de Libia próxima a Cirene, forasteros romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Esto, el día de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia, la promesa prometida, bueno, y valga la redundancia, la promesa de nuestro Señor, de que vendría a restaurar todas las cosas por el pecado y la soberbia del hombre. Después del diluvio, el diluvio fue castigo por el pecado de los hombres. Todavía el Señor no nos había dado a los seres humanos los 10 mandamientos especificados, pero sí nos había dado el único mandamiento hasta entonces de creced y multiplicaos. Un mandamiento que encierra todos los demás mandamientos que luego en tiempos de Moisés el Señor nos dio los 10 mandamientos. Pero a ese único mandamiento el pueblo fue infiel, el mundo se corrompió muchísimo, de manera que el Señor destruyó el mundo con agua en el diluvio. Se guardó un poquito, unas cuantas personas fieles
Noé y su familia, después de que con Noé y su familia el Señor comenzó nuevamente a repoblar la tierra, pues el hombre en su orgullo pensó: vamos a prepararnos por si vuelve a haber otro diluvio, vamos a construir una torre grande. Quería ponerse preparados para defenderse de Dios. Qué cosa tan absurda. En vez de escuchar a Dios y hacer su voluntad, que es lo que tú y yo y todos estamos llamados a hacer, el hombre en su orgullo quiso: vamos a prepararnos para protegernos por si Dios vuelve a hacernos daño. Y comenzaron a construir esta ciudad grande, esa torre, con intención de protegerse en caso de otro diluvio. Y el Señor, pues, como el mandato del Señor seguía siendo: creced y multiplicaos y llenad la faz de la tierra, y estos hombres orgullosos estaban queriendo hacer todo lo contrario, quedarse ahí, ser protegidos y no obedecer a Dios, pues el Señor les confundió las lenguas. Se conoce como la Torre de Babel, cuando el Señor les confundió la lengua tal que unos a otros no podían entenderse. Así que los que hablaban una lengua similar se fueron a un lado y los que hablaban otra se fueron a otro, y así, de manera que el Señor comenzó a esparcirlos con un buen propósito, porque el primer mandamiento sigue siendo: creced y multiplicaos y llenad la faz de la tierra. Digo el primer mandamiento cronológicamente hablando, el primero que nos dio el Señor en el tiempo, porque sabemos que el primer mandamiento en importancia es el: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento. El segundo, que incluye a todos los demás, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí, cuando digo el primero, me refiero cronológicamente. El primero que en el tiempo Dios nos dio: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y ahí está incluido el más importante. Porque si amo a Dios sobre todas las cosas, le voy a hacer caso. Voy a crecer y multiplicarme y llenar la tierra. Voy a hacer mi parte, promoviendo la vida, estando siempre abierto a la vida. Pues aquí en Pentecostés, esa división creada por el pecado del hombre, aquí el Señor viene a restaurarlo todo, y es todo lo opuesto. En Babel, todos que hablaban una sola lengua fueron divididos porque cada uno comenzó a hablar su lengua privada y separada de los demás. Supongo que en grupitos, cada cual se fue con el grupo que hablaba su lengua. Pues aquí en Pentecostés tenemos todo lo opuesto: personas que entendían diferentes lenguas y por lo tanto estaban separados, la separación de no entenderse unos a otros. El Señor lo arregla enviando a su Espíritu Santo, y el primer efecto visible del Espíritu Santo descendiendo en la iglesia es que todos pueden entender las cosas de Dios. Dice aquí: oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios, termina diciendo esta lectura. Porque llegó el momento. Pentecostés es el momento en que comienza la iglesia a reparar, a unir lo que Dios había prometido. Esa división que hubo primero en la Torre de Babel, esa división que hubo más tarde con las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo, por su pecado también. Todas esas divisiones han comenzado a ser sanadas en la una santa Iglesia Católica, donde habita el Espíritu Santo de Dios, el esposo, el Espíritu Santo de Dios que adorna a la Iglesia, que es la esposa de Cristo,
Y ese Espíritu Santo que guía a la iglesia, que le recuerda todo lo que Jesucristo le enseñó, es ese Espíritu Santo el que ha guiado la enseñanza infalible e incontradictoria, no sé si es una palabra, perdón, la enseñanza infalible y no contradictoria de la iglesia. De manera que cada vez que la iglesia profundiza y enseña algo más claramente, no lo hace contradiciendo lo enseñado anterior. Si encontramos, por ejemplo, una persona enseñándonos en nombre de la iglesia algo que contradice la enseñanza anterior, sepamos que eso no viene de Dios. Sepamos que esta persona o personas que enseñan algo diferente, pues no vienen de Dios, porque el Espíritu Santo no se contradice. La verdad no puede contradecirse porque es una. Que si en el Antiguo Testamento y al principio de la Iglesia y durante 2000 años la Iglesia ha enseñado, por ejemplo, que el acto homosexual es una abominación en contra de Dios, pues esa es la verdad, esa ha sido la enseñanza incambiable. Que si hoy en día vienen unos a decir que esos que están viviendo en esa abominación hay que darles una bendición, pues eso sabemos que de Dios no viene. Eso no viene de Dios. Y claro, un vicario de Cristo, una persona protegida por el Espíritu Santo, que en las lecturas vemos que aparte de este don de la glosolalia, donde las personas hablan de manera que otros puedan entenderle, otros que hablan lenguas diferentes, aparte de eso, pues está el don de la infalibilidad, también proveniente del Espíritu Santo, con lo cual la Iglesia siempre ha sabido a ciencia cierta qué creer. La promesa de nuestro Señor que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia, toda esa protección se encuentra en la una santa católica Iglesia de Cristo y en el verdadero vicario de Cristo cuando tenemos uno. Luego de la muerte de Benedicto XVI, este individuo llamado Francisco, que no es vicario de Cristo, y está demostrado no solo en las leyes de la Santa Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, en el Evangelio, en el Catecismo de la Iglesia, pero más que nada en las enseñanzas contradictorias a nivel magisterial que este hombre promueve. Con esto sabemos que él no es el vicario de Cristo, porque Dios ni miente ni puede mentir, ni se engaña ni puede engañarnos, ni hoy es sí y mañana no. No, no, no. Hay costumbres que la iglesia ha cambiado, que si celebrar la liturgia en arameo o en hebreo o en latín o en inglés o en español, esas son cosas disciplinarias que pueden cambiar. Pero la enseñanza de fe, lo que tenemos que creer, y la enseñanza moral, cómo debemos vivir, eso ni ha cambiado, ni puede cambiar, porque de creer la verdadera fe y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios depende nuestra salvación. Al final del Evangelio de San Mateo dice el Señor: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. El que crea y se bautice se salvará. Debemos creer y debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado, fe y moral. Por eso el Señor protege la enseñanza de la Iglesia en fe y en moral. La disciplina puede cambiar, y ha cambiado en la disciplina de la Iglesia, el color, la liturgia, un poquito aquí y allá, pero en la fe y en la moral, no. Bueno, pues no quiero extenderme mucho, vamos a ver el Salmo. El Salmo está tomado de el Salmo 103.
Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Esto es el Salmo 103. Desde entonces está pidiendo que venga el Espíritu Santo presente ya en el pueblo de Dios y de una manera visible y activa y eficaz y poderosísima desde Pentecostés en la iglesia. Y muchos santos hablan de un segundo Pentecostés. La iglesia entiende, y muchos miembros de la iglesia, de que este segundo Pentecostés será una oportunidad que el Señor nos da antes de su venida. Así que estemos preparados. La iglesia ahora mismo se ve fea, como el Señor se vio feo en su pasión. El Señor es descrito por el profeta Isaías como un hombre que no tenía belleza, un hombre que no se sentía uno atraído a mirarlo porque se veía feo. Sabemos que el Señor es hermosísimo, pero se veía feo en la pasión, por los golpes recibidos. Pues la iglesia, que es hermosa, se ve fea hoy en día por los golpes recibidos por los enemigos de la iglesia, los enemigos de afuera y los de adentro. Pero sabemos que ese no es el final de la historia. La iglesia que está en su pasión, digo más, la iglesia que ha muerto, así como el Señor que no muere estuvo en el sepulcro, la iglesia que no muere está sin vida, no tiene su cabeza visible, puesto que después de la muerte de Benedicto XVI, pues a este hombre usurpador que está sentado en Roma, pues no es vicario de Cristo. Pero sabemos que el Señor no abandona su iglesia, según las profecías de San Malaquías, después de este hombre, Bergoglio, descrito en las profecías de San Malaquías como la gran persecución máxima de la iglesia. Después nos queda un papa, Pedro el Romano. ¿Cómo el Señor nos dará ese papa? Pues no sabemos, pero sabemos que nos lo va a dar porque es su promesa. Y en ese momento, cuando la iglesia vuelva a nacer, que está ligada a la conversión de los judíos, dice San Pablo, si su rechazo, es decir, el rechazo del pueblo judío, significó la salvación para los gentiles, ¿cuánto más va a ser su aceptación, sino la resurrección de los muertos? Así que la iglesia va a volver a la vida, va a volver a estar radiante y hermosa, va a volver a manifestar eso en la conversión de los judíos, predicha por San Pablo apóstol. Y entonces tendremos otro Pentecostés, donde la iglesia, dando testimonio de Cristo antes de que Él venga, los que queden en la tierra, que según van las cosas con esta tercera guerra mundial, pues no serán muchos, pero recibirán el mensaje, una oportunidad, antes de que regrese el Señor. Bueno, aquí les voy a dejar las lecturas, me tengo que ir porque hoy precisamente pues todavía no hemos ido a la Santa Misa y está como a media hora de camino y debo salir ahora para estar a tiempo. Pero sí les procuraré tener todas las lecturas, las citas para que la lean, para que le pidan al Espíritu Santo iluminación. Recuerden el rezo diario del Santo Rosario, a aquella que única es la esposa del Espíritu Santo,
a la Santísima Virgen, que nos ilumine, que seamos siempre fieles a la Iglesia, al catecismo de la Iglesia católica, a la enseñanza de la Iglesia, a la enseñanza incambiable de la Iglesia. Y bueno, que estemos todos en la gracia de Dios y que el Señor nos encuentre preparados cuando venga. Maranatha, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.